el señor Mosé Monzo Marco, se llama así. Bueno, entonces primero pues nos da a conocer por medio de un ejemplo eh, un trozo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. En este caso pues el diálogo del gato con Alicia, él toma ese fragmento, que podemos pensar de forma sistémica como lo hace el gato. Entonces, en el caso de Alicia, el gato pretende hacerle ver a Alicia las consecuencias que podría traerle tomar cualquier camino, pues obligándola a pensar en lo que podría tomar una buena decisión si establece a dónde quiere llegar, ¿ya? El gato mira el problema desde afuera para poder observar todo el sistema del problema desde un punto en el cual puede generar pues un buen consejo, cómo podría él darle una buena información mejor a ella. Pero pues esta no le importa la ruta, ella pues lo que quiere es que le dé cualquier tipo de información que conlleve a que ella continúe su camino. Solo quiere llegar a cualquier destino nomás. Lo importante para ella es salir de ese punto de una buena vez. Eso era lo que comentaba y observa su problema desde adentro, que es lo que resalta José Monzón. Bueno, sin embargo, pues Alicia ha aprendido algo en este caso, él resalta que Alicia ha aprendido algo en este caso, de tal manera que le dio una herramienta para ver la perspectiva del problema desde otra forma, pues en el cual no se enfoque solo en solucionar un problema de manera rápida, sino pues de llegar a un objetivo para facilitar la solución, porque pues ella tenía, era un problema como tal, y él estaba intentando, pues, intentando darle herramientas para ella poder solucionar el problema que tenía. Pues, es decir, que su forma de pensar forma parte de la solución y al mismo tiempo, pues, del problema. Es decir, entonces él concluye que eso es un sistema, ¿ya? Su mismo problema hace parte de la solución. Bueno, pues con esta pequeña historia, él nos invita a pensar de este modo, pues para abrir nuestras mentes y a enfocarnos más en como en la solución del problema, desde la mente de un pensador sistémico. Él nos invita pues a pensar de esta forma. Eh, bueno, José Mozo nos da a conocer dentro del prólogo, nos da a conocer pues el contenido del documento en la cual trata de varios artículos, comunicaciones, ponencias que fueron publicadas en los años 1995 y 2005. Sí, 1995-2005. Él resalta pues que no están todos ahí, no están toda la información que él ha publicado en este transcurso de año, pero pues sí cuenta con lo más representativo en cuanto a lo que tiene que ver con pensamientos sistémicos. O sea que tomó todos los artículos que difundió por separado, porque los difundió por separados, y los juntó para darlos a conocer mediante pues, el libro que vamos a leer. Asimismo, pues aprovechará el Internet. Él resalta que el Internet es muy bueno y que por medio de él va a difundir toda su información en un blog. Yo estuve revisando el blog, él tiene cuenta con un blog, estuve revisando el blog que ahí inclusive está en el libro y tiene todo ese tipo de información, pues información que que publicó entre los años que yo le digo, más lo que ha hecho después de este libro actualmente. Todas esas publicaciones están ahí en ese blog, ya pues para el que la quiera revisar. Bueno, entonces el contenido del documento, él trae una conclusión que la voy a leer aquí presente, en el segundo punto. Dice que el contenido del documento, pues, conjunto de ideas y reflexiones que giran en su mayoría en torno al pensamiento sistémico,
o se sirven del pensamiento sistémico para la tarea de pensar la realidad desde la contemplación total de la realidad implicada y sus interrelaciones. Es decir, que él lo que pretende con ello es enseñar a nosotros a pensar desde observar todo desde afuera y todo el modelo como tal, todo el sistema como tal, estudiarlo y no desde adentro. Esa es una frasecita que yo tomé de ahí, profe. Los capítulos que allá están son en su totalidad, dice que son 100% sistémicos y pues explica en todo momento la sistémica para que el lector comprenda lo que quiere dar a conocer el autor. Entonces, él resalta que principalmente, pues, él hace relación a empresa y a organización. En eso se basa más que todo la forma de pensar, pensamiento sistémico en cuanto a empresa y a organización. Bueno, por otro lado, también dentro del prólogo, en relación a los temas de ideas y reflexión de sistémica, él hace también referencia en cuanto a calidad, economía, ecología, política, inclusive teoría de juegos, inteligencia artificial, y aquí también un punto muy importante, ¿no? Los sistemas de información, la implantación de sistemas, la evolución del Internet, inclusive lo hace también ahí en cuanto a eso. ¿Ya? Eso por ese lado. También dentro del prólogo, él da pues unos agradecimientos. Él agradece pues haber culminado su libro y haber abierto su mente a este tipo pues de temas. Él agradece pues a los profesores de la Universidad de Valencia, España, pues principalmente que fue donde estudió. A los profesores, se enfocan los profesores de psicología y los profesores de matemáticas, que fueron los encargados de brindarle a él más que todo el conocimiento. Entonces, principalmente psicología y matemáticas, ¿no? Que es lo que más él recibió información y basó la enseñanza de ellos para crear su información. Y asimismo, pues a los profesores que estuvieron pendientes pues, de todo su desarrollo pues, de sus pensamientos. De igual forma, pues agradece a sus compañeros dentro del prólogo, a través de compañeros de trabajo, estudio, familia, a los hijos. Y él dice pues que esa información, todo lo que él ha hecho, está inspirado pues principalmente en sus hijos y en su esposa. Y también pues agradece a los medios de comunicación pues por facilitar la difusión de la información por sus medios. Finalmente, pues hace una invitación dentro del prólogo, para de pronto concluir ahí, dentro del prólogo, él hace una invitación a los lectores, a nosotros los lectores. Nos invita como lectores a reflexionar en relación a la forma de pensar de ahora en adelante, cómo debemos pensar de ahora en adelante después de que hayamos leído este libro. Pues ya que asegura que nos puede servir en nuestra vida profesional y personal. Nos abre con ello, pues al leer el libro nos abre una mejor visión pues para lograr los éxitos y facilita la solución de problemas que a diario vivimos. ¿Ya? Entonces, después de nosotros, él supone que después de nosotros haber leído el libro, nos va a facilitar a nosotros la vida personal y pues profesional de cierta manera, ¿ya? Y pues pienso yo, pues a mi manera de, perdón, a mi manera de tomar esta información que puede ser real, coincido con él, pues porque de cierta manera la información que él contiene ahí le ayuda a uno muchísimo a desarrollar y a cómo, principalmente, a cómo solucionar problemas, viéndolo desde la perspectiva que nos da él, de una forma sistémica, desde lo general, para, pues, como encajar todas las decisiones, encajar todo lo que tiene que ver con el problema y, pues, poderlo solucionar, profe.
Eso es en cuanto al prólogo, pues que contenía este libro. Continúa entonces ahí el segundo punto, que es el compañero que sigue. Bien, John. Perdón, quito Buenas noches. Buenas noches, John Alexander. El tema es pensamiento sistémico en la empresa. Porfa, sigue yo. Listo. Entonces, prácticamente es como un poco de historia que les voy a dar. Hasta la aparición de la teoría general de sistemas, el método comúnmente aceptado de hacer ciencia consistía esencialmente en dividir el todo en varios trozos y examinar cada uno de ellos por separado. Esto es básicamente es un método pues, que da excelentes resultados en el área de la física. Cuando los hechos o sea, observados podían dividirse en unas pocas cadenas causales aisladas, basándose prácticamente en todo lo que se podía vivir. Los biólogos acostumbrados a la mayor complejidad que representan pues, los seres vivos como tal, fueron los primeros en dar la voz de alarma, porque ellos decían que se estaba omitiendo pues, algo muy importante. La parte que básicamente se estaba omitiendo era pues que era muy difícil examinar las partes individualmente, por separado. O sea, no proporciona ninguna información sobre las iteraciones entre las variables. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar la evolución de una especie animal sin tener en cuenta su interacción con otras especies y pues en sí con su medio ambiente. O el enfoque pues a los biólogos le parecía en sí muy absurdo. Pues en otro contexto, que la física clásica pues era inadecuada para estudiar los fenómenos cuánticos también. Lo mismo pues que no le parecía. La siguiente, por favor. En las empresas, los directivos y empleados, pues en sí, continúan pensando en la empresa en términos analíticos. Pues es decir, que observando las partes sin relación con el todo, preocupándose más o sea, le dan prioridad del comportamiento individual de cada parte, o sea, individualmente en su rendimiento o eficiencia local, o sea, que es más importante para ellos lo que cada uno haga. El pensamiento sistémico pues implica observar la relación entre las distintas partes expresadas en términos de retroalimentación, positiva o negativa, y en buscar el modo correcto y no siempre obvio de influir en el sistema en función de una eficiencia global. Esto básicamente pues, implica en pensar o repensar la empresa en términos dinámicos, en vez de pues, como estáticos, por decirlo así. No lineables en vez de lineables y estructurales en vez de funcionales. Sería sería como lo que implica esa parte. La clave del pensamiento sistémico está en el principio de la palanca. En hallar el principio de la palanca básicamente es como el punto en donde se hallan los cambios estructurales, en donde pueden conducir a mejoras significativas y duraderas. Eso sería como el principio de la palanca. El pensamiento sistémico consiste en ver patrones donde otros ven los hechos. Esto es, pues, que si consideramos la empresa como un todo, intentemos antes de invertir en la resolución de los problemas, examinar las interacciones e interdependencias entre recursos. Y si nos cuesta ver la empresa de esta manera, siempre podemos
recurrir a las analogías como tal. Por ejemplo, como un ejemplo sería el de una cadena, pues que ya sabemos que la resistencia de la cadena depende del eslabón más débil. Otro ejemplo es un cable de alambres trenzados. La disposición de los hilos aumenta la resistencia del cable. Estas son como las dos analogías que tenía. Esto sería como, hasta ahí sería como básicamente un tema. Ok, John. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Ese es mi punto. Ujú. Bueno, este es mi punto de Romairo, el pensamiento de sistemas. Bueno, este es un ejemplo y como tal, y se ha tomado el fútbol como referencia, ¿no? Así, entonces, eh, bueno, se ha tomado el fútbol como referencia pues del sistema, sería todo el equipo, ¿no? Y pues habla de Romario, digo un poquito así, pues es un futbolista, exfutbolista brasileño, uno de los mejores delanteros. Eh, bueno, de lo que yo leí, pues como se enfoca las personas, no nos enfocamos o se enfocan como en una persona, ¿no? En el caso del fútbol, hablan mucho, por ejemplo, acá estamos hablando de Romario, pues es un futbolista muy reconocido, así como él hay más reconocidos, pero pues cabe aclarar que, que el equipo no lo conforma solo él, el equipo lo conforman varios jugadores. En este caso, podemos decir que sin un pase, me disculpan, no soy muy fanática del fútbol, no sé de fútbol, pero Ujú. sin un pase de algún otro compañero, sin un juego, pues sin un buen juego eh, que, que tomen los otros participantes, pues no sería, pues digamos así, como posible anotar un punto. Entonces, pues pienso que esa forma digámoslo así, de poner en alto el nombre de una sola persona, cuando en realidad detrás de esa persona hay más, ¿sí? Entonces, bueno, pues había otro ejemplo, un ejemplo como más entendible para mí, hablaba de una banda de sinfonía, no sé cómo se diga, eh, donde ellos tocan y sale una melodía y pues ellos están actuando todos y se escucha la sinfonía, pero ejemplo, pues si alguno no se falla o suena mal, pues entonces todo va a sonar mal, ahí se va, digámoslo así, el sistema no va a funcionar totalmente, o si hay una persona que ejemplo, pues no esté, que falte esta persona, pues igual no va a sonar porque el sistema no está completo. La siguiente, profe. Tome un ejemplo. Tome un ejemplo. Así como Romairo, que es conocido, Lionel Messi, pues no soy muy fan del fútbol, pero pues sí he escuchado hablar de Messi, a pesar de que pues no me gusta el fútbol. Se escucha muchísimo desde entre niños, chicas, adultos. Entonces, eso quiere decir que pues una persona pues que se destaca, obviamente, en lo que hace, pero pues detrás de él hay un equipo. eh, eh, pues tomé como ejemplo a este personaje porque pues ha sido como tendencia en las redes sociales por lo que está pasando. De hecho, sentía curiosidad, no sabía de qué se trataba, por eso averigué un poquito. Eh, pues, y por ese mismo motivo, pues es una persona pues que es muy talentosa. A él averiguó un poquito así como de los que dan fútbol. Es una de las personas a que le pues cobraba más que los demás y en ese momento eh, pues
el equipo o se encontraba pues como en una situación económica difícil, entonces se dio como el paso para tomar esa decisión. Tomé el atrevimiento de colocar un meme que dice, yo viendo el partido sin Messi, o sea, esa tristeza, como quien dice, el otro equipo, sin él, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues pienso que, pues, para que esta persona sea muy, muy buena, ahí detrás de él pues hay más personas y pues esto fue como el resumen de Ok, Joana. Es el, bueno, parece el obispo sistémico. Bueno, aquí pues la siguiente, pues aquí el autor pues arranca con una analogía o una leyenda que pues cuenta que, pues no sé si se la leo, dice, cuenta una leyenda, una leyenda hindú, que había una vez 5 invidentes que fueron colocados ante un elefante con el fin que lo describiera él. Primero tocó la tapa y dijo, el elefante es un toro. El segundo agarró una pata, el elefante es un toro. El tercero, el rabo, el elefante es una pata. El cuarto, palpó un camino, el elefante es una estaca. El quinto y último tocó con el cuerpo y exclamó, escéptico, el elefante solo es un muro, las dificultades con las que tropezamos los ciegos de nuestra historia. Para definir el elefante es un conjunto, es mi opinión. Bueno, aquí es con referencia a esta parte, pues, habla de la manera como miramos una totalidad que es un elefante, que es visto de diferentes puntos de vista, pues aunque todos los que palpan el elefante, pues lo tocan en sitios diferentes, y pues habla de que pues no todos logran encontrar esa descripción de la totalidad del elefante, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico, pues visto por un mediterráneo, pues habla de cómo, ¿puedes pasar la siguiente? Bueno, aquí pues habla de que, bueno, dice que visto de diferentes puntos de vista, que como veíamos en la lista, pues los ciegos no son la totalidad del elefante, pero entonces refiriéndonos al Mediterráneo, pues si lo miramos desde sus diferentes puntos de vista, como puede ser las diversidades que cuenta el Mediterráneo, eh, y pues bueno, si lo miramos, hablaba también de que si se lo miraba un marino, que si lo miraba un mercader, miraba desde diferentes puntos de vista el tema del Mediterráneo, que estaba abarcado en la totalidad del pensamiento sistémico. Pues que si fuera una totalidad, hablaba de que podría ser un mecanismo de comercial, puede difundir muchas otros mecanismos para alcanzar una totalidad en el Mediterráneo. Y habla de que también de que pues que no tenemos, o sea, la totalidad de ese pensamiento está basado en el Mediterráneo, en un enfoque reduccionista, que es cada quien, como se dice, hace su parte y no está incluyendo, o sea, trabajar en una totalidad para lograr que un Mediterráneo, pues que habla de que, bueno, la parte estoy mirando unas documentales y eso, pues, habla de cómo ha retrasado muchos procesos, de cómo la parte norte del Mediterráneo son digamos, las personas más ricas, las que tienen más dinero. Y la parte sur, pues son como las personas más pobres que pues, a pesar de que viven en el mismo sitio y hacen parte del mismo sistema, pues no están como articuladas para alcanzar esa totalidad del pensamiento sistémico, o sea, abarcar no en un pensamiento reduccionista, sino en un enfoque sistémico
pues que logre articular el Mediterráneo como una gran potencia. Hablaba esa parte. Puedes pasar la siguiente. Sí, aquí pues a lo que le estaba comentando, pues dice que pues la unidad aquí una imagen del Mediterráneo y del mar de cómo visto de diferentes puntos de vista, pues podríamos encontrar innumerables beneficios, pero pues si todo estuviera articulado en un mismo sistema donde pues el turismo, los marinos, las embarcaciones, el comercio y todo estuviera articulado, pues podría funcionar de una mejor manera y pues abarcar la totalidad de lo que se busca. Pasa a la siguiente, por favor. Y pues aquí unas como conclusiones que logré sacar del, del pensamiento sistémico, pues que habla de que no se puede modificar el sistema dividiendo analíticamente en partes y con un solo observador. Pues sí, a lo que me refiero es pues que no se puede, pues la división que se encuentra en esa parte de Europa. También dice que no hay una sola respuesta correcta si a veces no hay respuestas correctas. Pues, el pensamiento sistémico señala interdependencia y colaboración. O sea que pues debemos articular para una totalidad y lograr un pensamiento sistémico, pues visto desde el pensamiento mediterráneo, pues debería abarcar toda esa totalidad. Habla también que es posible lograr varios objetivos, pero eso no ocurre todo siempre al mismo tiempo, pues siempre hay que, bueno, articular cosas, pues algunas podrán tardar mucho, pero pues si las articulamos, pues podrán trabajar en un mismo sistema. Es necesario también priorizar objetivos estratégicos para poder darle una dirección correcta. El lenguaje sistémico del Mediterráneo será un sistema si lo queremos que lo sea. Esa es como la frase que pues como, o sea, como la idea más principal, pues que lo que busca el pensamiento sistémico es articular la parte reduccionista que está muy arraigada en esa parte de Europa y parte de Asia, pues para poder lograr una totalidad en esa parte de esa región. Pues esa sería como la idea pues, que yo entendía así a grandes rasgos, pues de lo que es el Mediterráneo visto por un sistémico. Entonces eso sería todo, profe. Ok, Iván. Listo, buenas noches a todos. Bueno, el tema a tratar es bruja sensor, una metáfora cibernética. Entonces vamos a, voy a explicar una parte de lo que, que es bruja sensor, ¿sí? Para que tengan más o menos la idea de qué se trata el tema. Siguiente. ¿Me escuchan? ¿Espera? Sí, lejitos, pero te escuchamos. No sé, a ver. ¿Qué era? No sé, volumen. Es volumen, pero si te escuchamos lejitos. Espera un momentico. Pegué más el micrófono a la boca para que se pueda escuchar. Es que se escucha bien, pero muy lejos, muy pasito. Fernando, siga.
está fallando el computador. ¿Ahí me escuchan? Se escucha mejor. Listo, entonces, pues Las Brujas del Sol es una empresa española ubicada en Barcelona, donde em, pues ahí trabajan laboralmente en la parte de los sorteos de loterías, ¿no? Y especialmente pues ellos se caracterizan por vender mucho, o facturan mucho en Barcelona, como de las terceras empresas que más facturan en sorteos. Y lo especial de esta empresa es que em, tienen un logo, pues se caracteriza con un logo de una brujita ahí, ¿sí? Que pueden mirar ahí. Entonces, como se dice, el ritual de suerte de los compradores es que ellos frotan sus manos en la nariz o un palo de escoba ubicado ahí a la puerta local del establecimiento. Esto fue fundada en 1986 por Xavier Gabriel y anteriormente se llamaba Estel. Y en el 92 fue bautizada como la Bruja de Oro en castellano, ¿no? En el 94 logró repartir el premio gordo de la Lotería del Niño, pues uno de los más grandes que logró esta empresa. En el 2003 y 2004 se convirtió en la administración más conocida en España porque repartió más de 22 millones de premios y pues es como les decía, la considera la cuarta administración más importante en España por su modelo de facturación. Listo, siguiente. Listo, entonces antes de hablar bueno, lo que trata este tema, pues se enfoca más en el enfoque sistémico, ¿sí? Porque pues el enfoque sistémico también trata de las iteraciones o entre elementos, ¿sí? Y de allí lo que es los bucles de retroalimentación. Ahí trata también de un bucle de retroalimentación positivo, pues Wigner y Hasby son pioneros de la cibernética. Ellos tratan de decir que un bucle de retroalimentación es una cadena de relación entre una causa y un efecto, y entre ellos se encierra en sí mismo, ¿sí? Eh, en un, ¿qué? En una interacción. Em, pues cada vez que van pasando, pues el bucle pues va aumentando y va generando alguna cosa. Listo, y todo esto en una misma dirección. Entonces, podemos ver ahí un ejemplo, está el efecto bola nieve, ¿sí? Pues que empieza de lo peor y se va incrementando, ¿sí? Eso se puede decir que es un bucle de retroalimentación. Pero hay otro efecto también, otro ejemplo que es el efecto sonido. Este, pues, se considera también que es de iteración porque, pues, cuando se coloca un sonido entre un micrófono, ¿sí? Todo el sonido se encierra, ¿sí? Pero nunca termina. Cada vez se va avanzando o se va disminuyendo. Eso se puede decir como un bucle de retroalimentación positivo. ¿Listo? Siguiente yo. Listo, entonces también trata de decir ahí los bucles de retroalimentación negativos. Estos, estos pues, pueden decir pues que es todo lo contrario, pues igual al anterior, ¿listo? Pero pues digamos la cadena que hay entre, entre la retroalimentación o entre la iteración, pues se propaga en una dirección contraria, ¿no? O opuesta. Pues también podemos hay un ejemplo que es un termostato. La función de él es cuando la temperatura está por debajo del calefactor o se sube por encima
en un refrigerador el bucle, o sea, este permite que se regule los sistemas, ¿no? En cierto tiempo, en cierta manera. Em, Listo, entonces ahí es lo que se puede definir lo que es, eh, bueno, los bloques de retroalimentación. Pues estos particularmente se ven utilizados en sistemas complejos, ya sea en la biología, en la economía, en el urbanismo, en la demografía. Em, Listo, todo esto pues para retroalimentar una tensión entre el orden y el caos. Listo, entonces, siguiente. ¿Eso qué tiene que ver todo esto con lo de las brujas de Ensor? Bueno, entonces decimos que en este enfoque se trata de que muchas personas, ¿sí? Compran un boleto en cierta empresa de, ¿qué? De boletería. Entonces, lo que se encarga, digamos, un ejemplo yo compro el boleto, lo gano, listo. Entonces, ¿qué hago yo? Sigo ahí hasta que me gustó la empresa, sigo comprando, o sigo intentando también, ¿no? Pues de la otra manera. Esto atrae a todo mundo, pues se lleva a todo mundo el mensaje que tal empresa oferta eso, o gana muchos premios, ¿sí? Pues eso trae pues también campañas de marketing y pues nuevos compradores de lotería. Eh, pues el ciclo ahí de retroalimentación o de iteración, pues se cumple pues cuando alguien la tiene al sorteo, ¿sí? O personas que no, ellos siguen intentando hasta que se cumple, como se dice, el bucle o se autocomplete. Eh, el BR negativo aplicaría pues cuando pues una persona ya se cansa ¿cómo se dice? De intentar comprando el boleto y hasta que nunca, nunca le atina al premio mayor, como se dice. Y esto hace pues que se disminuya la incorporación de nuevos compradores o se incrementaría pues la probabilidad de que se cumpla el, que el, eh, la probabilidad de que usted pues tenga como ese deseo de comprar la boleta. Listo, profe. Ok, Fernando. Buenas noches. Bueno, yo voy Harley. a finalizar con el tema que me correspondió, que fue pues el tema del apéndice sistémico. Continúa, por favor. Bueno, entonces se dice que eh, eh, por allá en el siglo, a comienzos pues, del siglo XIX, empezó a haber un gran movimiento de personas que empezaron a, a salir, digámoslo así, en masa a, o sea, a, a hacer una revolución que antes nunca se había hecho. Entonces, surgió luego una pregunta respecto a ese gran movimiento que surgió en ese momento de personas, y se dijo que cuál fue la causa pues de esa actividad. Entonces vemos que los historiadores nos dijeron en su momento, o a ese fenómeno pues
lo denominaron como la revolución y nos hablaron de Napoleón, que fue un líder que tuvo, según los historiadores, una gran influencia sobre esas personas para generar en su momento que fue la Revolución Francesa. Entonces, también nos comentaba ahí el libro que la historia nos decía que cada vez que hubo guerras, pues hubo grandes líderes militares, y cada vez que hubo revoluciones en los estados, pues hubo grandes hombres. Pero también nos decía que eso no demostraba pues que en sí los generales pues tuvieran la causa de las guerras y que pues una sola persona tuviera esa capacidad de, o fuera el causante de esas guerras o de esas revoluciones, y que solamente pues nosotros estábamos teniendo una respuesta parcial de la causa de esos fenómenos, y que entonces lo más correcto podría ser era que nos hubiesen dicho de que la causa de de esos movimientos que se generaron en su momento, porque empezaron a generarse los movimientos, pero con el tiempo volvieron a ir desapareciendo, y que eso se debió a la voluntad individual de cada una de esas personas, y que esa fue la causa de ese fenómeno que se dio en su momento, más que por una sola persona como la historia nos lo había contado. Continúa, porfa. Entonces, él ahí nos recomendaba que para el estudio pues, de la investigación de la historia, no solo se debía aprender qué era lo que habíamos estado haciendo, que era como tomando una parte de la causa. Entonces, decía que para esto debíamos cambiar el concepto y debíamos tener una observación no solo de una parte, sino de todos los elementos que hicieron parte en su momento de ese fenómeno, y para eso pues debíamos cambiar el enfoque que hasta ese momento el enfoque de estudio ha sido un enfoque reduccionista, y podríamos cambiarlo en el enfoque sistémico para encontrar no solamente como la causa, sino el por qué se dio ese fenómeno. Continúa, por favor. Entonces ahí aparece un tema o unos conceptos que sería el análisis versus el pensamiento. Entonces, hasta ese momento se ha hecho un análisis de lo sucedido, pero el análisis, pues siempre en el análisis se hacía, lo que se hacía era tomar el problema y dividirlo en partes. Se decía que de esa manera se podía comprender el todo. Entonces primero se dividía, luego se buscaba entender el comportamiento de cada una de las partes, y finalmente podríamos decir que con el estudio de cada una de esas partes habíamos entendido todo el conjunto, pero que en este caso, de esa manera, pues habían cosas de que no se tenían en cuenta, y entonces por eso no se llegaba a tener como esa explicación más a fondo de las preguntas y de las inquietudes que uno se hacía respecto a un fenómeno. Ahí nos colocaba también el ejemplo de una persona que sufría una enfermedad de la esquizofrenia. Entonces, él decía que no se podía entender
el problema, o no se podía pues hacer un diagnóstico exhaustivo si solamente se hacía el estudio a la persona que estaba con esa enfermedad, pero que no se tenía en cuenta el medio ambiente familiar en donde vivía el paciente. Entonces, ahí podríamos encontrar el, el problema que tenía, pero no podríamos diagnosticar el porqué de ese problema o cómo poder ayudarle a solucionar o a trabajar esa enfermedad. Y por eso el diagnóstico, si la tomamos como individual, pues no iba a ser tan eficiente como si se tomaba en sí a todo el núcleo familiar para mirar si había eh, eh, otra causa de la cual empezara a surgir este problema que tenía esta persona. Entonces, ahí se dice que el análisis pues consideraba separadamente las partes del sistema y no las tomaba el sistema en conjunto. Continúa, por favor. Entonces también aparece otro concepto del conocimiento versus el entendimiento, que una cosa era conocer, otra cosa era entender. Entonces, para tener un entendimiento se requería del pensamiento sintético. Y el pensamiento sintético pues era el inverso al análisis. Entonces primero se tomaba el todo, o sea, todo el sistema, luego se miraba el comportamiento de ese sistema y luego se empezaba a comprender lo que contenía ese sistema para poder tener y poder encontrar el comportamiento del por qué se daba, digamos, un fenómeno o por qué un sistema actuaba de la forma que actuaba o que nosotros desearíamos que podía actuar. Por ejemplo, ahí en la gráfica podríamos mirar los tres piñoncitos que podríamos mirar. Si lo tomamos desde esa perspectiva, podríamos mirar el sistema general que podría ser un reloj. Entonces, nosotros sabemos que el reloj nos da las horas, los minutos, los segundos. Bueno, ya tenemos el sistema general. Entonces, luego vamos a entender ya teniendo el entendimiento del sistema general, entonces ya podemos mirar internamente ya las partes. Entonces, cuando miramos las partes, pues podemos mirar que hay un engranaje pequeño, que es el que nos va a indicar, que nos va a contar los segundos, el mediano que nos va a contar los minutos y el grande que ya nos va a ir marcando la hora. Entonces, cuando ya tenemos el comportamiento, entonces vamos a mirar, vamos a comprender cómo funciona. Entonces, ya podemos decir qué tiene que pasar para que el engranaje mediano se mueva. Entonces, primero pues vamos a ver que el engranaje pequeño tendrá que dar un giro de 360 grados para mover un poquito al mediano. Luego ese va a ser lo mismo para mover un poquito el engranaje mucho, mucho mayor. Entonces ahí ya estaríamos no solamente conociendo, sino entendiendo el sistema como tal. Y ahí nos habla del pensamiento, un pensamiento analítico que nos revelaba, era la estructura del sistema, es decir, cómo funciona.
y este nos lleva a un conocimiento, que era lo que anteriormente nos habían estado hablando de los historiadores, un conocimiento, o sea, como de una parte. Y luego viene el pensamiento sintético, que el que revela el cómo lo hace, es decir, el entender de cada una de esas partes que ya hemos mirado cómo funcionan y poder mirar en sí el comportamiento del sistema en general. Entonces, ahí ya podríamos mirar que si una parte falla, cuál sería lo que le podría causar, el efecto que podría causar al sistema general. Continúa, por favor. Entonces, aquí pues tenemos unos criterios básicos del pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico pues no trata las partes individuales, sino que las trata es el todo. Y ahí tenemos como unos ejemplos donde decía que los sistemas vivos pues somos totalidades integradas, no podemos hacer un estudio por partes individuales porque por sí solas pues no nos generarían ninguna información. Además también dice que los distintos niveles sistémicos pues nos podemos encontrar en el mundo y que unos están dentro de otros sistemas. Ahí tenemos una gráfica donde el médico pues está revisando al paciente. Entonces, ¿qué pasa? El médico debe no solamente hacer el análisis de una sola parte del paciente para dar el diagnóstico, sino que él debe mirar el paciente sus síntomas generales para finalmente empezar a hacer la revisión de cada uno de los sistemas que él considera necesario para poder dar un diagnóstico y decir en qué estado de salud está el paciente. En la segunda gráfica pues nos decía que las propiedades de cada sistema o de cada nivel eran diferentes y que y que cada nivel tenía poseía sus propias propiedades. Entonces ahí tenemos como la pirámide como para entender un poco más de la cadena de alimenticia. Entonces, en cada nivel va a haber unas características especiales. Entonces, si estudiamos un solo nivel, pues no podríamos mirar el comportamiento de ese sistema total. Tenemos que estudiar cada uno de ellos. Primero, mirar que el sistema como tal, pues, tiene que estar en equilibrio. Cuando ya tenemos ese sistema analizado, entonces ya miramos cuáles son las partecitas y cómo aporta cada una de ellas para que se dé ese equilibrio. Entonces, el pensamiento sistémico parte del todo y luego analiza las partes y las relaciona para poder llegar a la conclusión del comportamiento de un sistema o de un fenómeno dado. Continúa, por favor. Entonces, como ya lo había comentado al inicio también el compañero González, pues el pensamiento sistémico, pues no toma las partes por sí solas, sino que es en conjunto. Los componentes básicos no se estudian por separado, sino que estos son
los principios esenciales de la organización, y para el pensamiento sistémico, pues las relaciones son como lo fundamental, ya que un sistema se relaciona con otro sistema, y ahí teníamos como el ejemplo que trabaja como en una red donde cada uno con su relación va a afectar de una manera o de otra a otro sistema. Anteriormente, la economía la habían tratado como un sistema cerrado, pero no había tenido en cuenta la ciencia que la economía tenía una interacción con el entorno y con el intercambio pues de materia, de todos los elementos que se deben dar para que exista la economía. Entonces, ya con el pensamiento sistémico, ya se pudo decir que la economía pues no era un sistema cerrado, sino que era un sistema abierto, porque ya se pudo analizar que este sistema pues se tenía que relacionar con otros sistemas, con otro entorno para poder existir. Continúa, por favor. Luego viene un pensamiento mecanicista. Este pensamiento pues es lo contrario a lo anterior, donde se creía pues que se podía explicar un sistema partiendo de sus partes, ya analizando sus partes, y con eso se podría explicar el conjunto en sí. Pero como ya vimos, este se parece al concepto del análisis, donde si hacemos eso, pues no vamos a poder llegar a responder esas interrogantes, porque las partes por separadas pues no nos van a llevar o nos van a dejar algunos vacíos de el funcionamiento, del comportamiento pues de un sistema como tal. Ahí también podemos ver pues que el paradigma del pensamiento, que el paradigma del pensamiento sistémico pues era totalmente lo contrario, donde primero estaba el grupo, el conjunto y luego las partes, y se requería entender primero el sistema en general para luego analizar las partes y lo que cada una de esas partes le aporta al sistema. Continúa. Entonces, como lo venía diciendo, entonces cuando se estudia pues un sistema, era importante distinguir lo que se hacía dentro del sistema y lo que se hacía lo que se hace dentro del sistema y lo que se hace acerca del sistema. Es decir, que nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo dentro del sistema, y con nuestras acciones o con nuestro comportamiento mirar qué vamos a afectar hacia el exterior del sistema. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde una persona que estaba leyendo un libro, entonces decía que de pronto dejaba de leer el libro y apagaba la luz, o que cerraba el libro y pues no continuaba con la lectura. Entonces, inconscientemente esa persona estaba haciendo dos cosas diferentes, que era en su momento dejar de continuar con la lectura. Eran dos formas diferentes de hacerlo,
pero se lo hacía inconscientemente. Y esto en las personas hacía que a veces nosotros no tengamos esa capacidad de mirar que hacemos parte de pronto sí conscientemente de un sistema, pero que como las acciones y de la forma de interactuar de nosotros, cómo puede afectar a un sistema al cual pertenecemos. Si bien primero teníamos que saber era qué hace ese sistema, entonces nuestro comportamiento iba a afectar de una o de otra manera al sistema. Entonces, con este ejemplo, lo que se buscaba era empezar a tener como unos pequeños modelos de comprensión para luego estos modelos pequeñitos irlos aplicando a modelos complejos. El simplemente de tener conciencia de que si yo actúo de una manera o de otra, afecta a un sistema general, podemos también luego mirar que un elemento o un sistema que esté dentro de otro sistema, pues nos va a afectar de una u otra manera a un sistema que esté en el cual esté inmerso o con el cual esté relacionándose. Sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros actuamos, todos tenemos la manera de decir, cuando nosotros hacemos parte de un sistema, todo el tiempo sabemos cómo es nuestro comportamiento dentro del sistema. Pero a veces, como ya lo venía diciendo, a veces eso nos impedía mirar que si mi comportamiento de A o de B forma, cómo afectaba. Entonces, ahí nosotros tenemos que, en ese ejemplo, dice que las personas pertenecientes a la misma estructura tienden a producir resultados cualitativamente similares. Cuando hay problemas o el desempeño no satisface las expectativas, es fácil encontrar a alguien o algo para echarle la culpa. Y pues como las personas todos tenemos las formas de tomar decisiones, de actuar, tenemos de pronto miramos de que o consideramos que yo estoy haciendo lo correcto siempre y que cualquier si nos sale algo mal, pues de pronto no analizamos desde dónde se pudo ocurrir esa causa o a lo mejor nuestras acciones, por pequeñas que sean, empezaron a generar la causa de que algo no pudo haber salido bien. Entonces, esta es en esta parte lo que nos invitaba era a poder salirnos un poco del sistema y analizar nosotros mismos cómo estábamos actuando, porque de esa manera también es que actúan las partes de un sistema. Es decir, no solamente el hecho de que estén actuando bien o que estén o de que se sepa cómo funcionan es el análisis completo, sino que también tenemos que mirar es cómo funciona, pero cómo qué estamos generando a la relación de las otras personas o de los otros sistemas o elementos que hacen parte del sistema. Entonces, continúa, por favor. Luego viene el pensamiento en silos, que pues lo
nos comentaba ahí como lo podemos ver, que era un profesor pues de la Universidad de Pensilvania. Y entonces él, que era un crítico de las empresas que tomaban que habían dividido, digamos, tenían los el, el departamento de contaduría, el departamento administrativo, el departamento, digamos, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y a veces se hacía un estudio independientemente de eso y no se relacionaban estas piezas para mirar el por qué o el, el por qué la empresa de pronto no estaba funcionando bien o empezaba a tener algunas fallas. Y este profesor pues nos comenta que los países sobre todo los orientales, se dieron cuenta de que este era un problema por el cual a veces la organización empezaba a tener fallas y no, y en este caso, mientras que hacia los Estados Unidos y al occidente se toma cada pieza por separado, los orientales tomaban era en conjunto y por eso habían tenido gran éxito en las empresas y y en la economía. Continúa, por favor. Bueno, aquí luego pues viene que nos hablaba sobre como un cuento que nos hablaba que era sobre la comunicación dentro de una organización. Entonces, el cuento se trata pues que había un grupo de morsas y que tenían una morsa jefe. Entonces, la morsa jefe pues permanecía en su piedra, asoleándose arriba de la bahía, y tenía un grupo de morsas que eran las que estaban buscando pues el sustento, y este jefe pues era bastante malhumorado y en alguna ocasión pues el jefe quería, o digamos que siempre él quería saber cómo estaba el resto de morsas. Ahí había una morsa que era la que le seguía en la jerarquía, que se llamaba Basil. Entonces, una vez que les preguntó cómo van las cosas allá abajo, y las otras morsas, como veían o sabían que el jefe era de mal humor, pues ellos tenían unas dificultades, pero no se atrevían a contárselas. Entonces, se preguntaban qué decirle para no decirle pues lo que estaba sucediendo. Entonces, finalmente, Basil le dijo: las cosas van muy bien. Ahí podemos pasar la diapositiva, por favor, ya para continuar. Entonces, ahí le contaban de que iban bien. ¿Por qué? Porque no supieron, nadie se atrevió a decirle lo que estaba pasando, por el miedo pues a que el jefe les fuera a regañar, porque era muy bravo el jefe. Entonces, Basil pues le mintió, dijo que las cosas iban muy bien, pero poco a poco luego vinieron otras dificultades, que era que el agua de la bahía iba disminuyendo y las
las morsas, el grupo, sabían de que ellos tenían que desplazarse para poder conseguir el sustento, que era el cazar arengues, que eran los peces con los que ellos se alimentaban, y que eso tenían que darle esa información al jefe para a ver que el jefe era el que era pues un conocedor, el sabio, y él podría decir cuál era lo que tenía que hacer para dar solución a este problema. Pero como no se atreven a decirlo, entonces simplemente ellos le decían que estaba bien. Pero aparte de eso, cada día el problema se iba agrandando. Luego finalmente viene otro grupo de morsas, llegan también a la bahía donde estaban, y estas iban a competir por el alimento. Entonces ahí ya va Basil, fue donde el jefe y le contó, le dijo, hay otro grupo de morsas que llegaron y nos están ocupando pues la playa. Entonces, cuando el jefe escuchó esto, el jefe se puso de mal genio, pero antes de que dijera algo, Basil volvió a mentirle y le dijo, pero ese grupo de morsas pues no consume los peces que nosotros consumimos, sino es otro tipo de peces y no hay problema. Entonces el jefe volvió a decir, bueno, bien, todo marcha bien. Continuando el tiempo, pues las morsas más jóvenes se fueron pasando a la manada del grupo de morsas que había llegado. Y Basile pues no era capaz de contarle eso al jefe, hasta que una vez el jefe se dio cuenta de que iba disminuyendo su grupo de morsas, y le preguntó, pues ya Basile en su momento ya no tenía más remedio que contarle, porque ya sabía que el jefe se había dado cuenta. Entonces le dijo, tengo malas noticias, es que la manada lo ha abandonado. Entonces el jefe pues el jefe se puso de mal genio, más sin embargo el Basil le dijo, bueno, pero pues que las morsas que se habían ido, pues no era problema, porque iban a quedar dentro del grupo realmente las morsas que eran las que debían de quedar. Es decir, las otras era como que no hubiesen estado aportándole al grupo. Pero finalmente un día se fueron todas. Y entonces ahí sí ya Basil le tocó que decir la verdad. Y el jefe se sorprendió. Ese día ya no fue malhumorado, y él simplemente dijo, me abandonaron, y todos, ¿por qué? Si, entonces Basil pues no supo, no le quiso explicar que el problema no era de esos momentos, sino que de hacía mucho rato venía teniendo un problema que pudo haberlo solucionado. Y el jefe dijo, pues no lo entiendo, se fueron todos cuando todo iba tan bien. Continúa. Entonces la historia lo que nos deja, continúa porfa González, lo que nos deja es que, o como el mensaje, es que dentro de una organización siempre debe haber una buena comunicación, y que a veces la falta de esa comunicación, o de no crear esa
ese clima de confianza para esa comunicación efectiva hace que un sistema fracase, porque se espera hasta que el sistema fracasa para decir, teníamos un problema. Entonces, a veces, pues, el miedo a la inseguridad, pues, nos lleva al desarrollo, no permite, pues, de que tengamos esa capacidad de desarrollar nuestras propias creatividades, y pues nos induce a las decisiones equivocadas. Entonces, ahí la comunicación era la que en este caso era la que estaba resaltando dentro de este cuento, y que siempre debemos empezar a tener una buena comunicación para que desde el primer momento en que empecemos a ver, a conocer cualquiera de las fallas, por pequeñas que nos parezcan, empecemos a darle un tratamiento y mirar las causas y poder encontrarle o darle la mitigación a esos problemas para que los sistemas no terminen fracasando o desapareciendo según el sistema. Continúa, por favor. Luego, ahí también pues podemos hablar de las organizaciones y de los cambios. Ahí Thomas Schelling pues puso un modelo de la organización espacial basado en la segregación espacial. Esto era que a veces se decía que todos o que los sistemas desearían tener sistemas similares, no diferentes. Entonces ahí nos colocaba un ejemplo que decía que había un individuo o que colocaba en un tablero individuos de dos colores, donde el color pues no era simplemente el color negro o blanco, sino que el color podría ser cualquier característica o cualquier, digamos, o una empresa, o sí, el color era algo como simplemente como para darnos el ejemplo, pero el color podría ser cualquier cosa. Entonces, había uno que era de color negro y el otro que era de color blanco. Entonces, decía que un vecino, cuando estaba en esa vecindad y tenía otro vecino, pues él aspiraba a que los dos fueran del mismo color. Si tenía 3 o 5 vecinos, pues que al menos 2 tuvieran su mismo color, y así sucesivamente. Es decir, que él buscaba que la mayoría de vecinos tuvieran su mismo tipo. Entonces, este sistema tenía un problema, era que cuando uno de los vecinos se fuera, podía llegar un vecino con un tipo diferente, y si esto se iba repitiendo, finalmente este vecino iba a quedar con vecinos de un tipo diferente. ¿Y esto a qué nos llevaba? A que un sistema no pudiera persistir a los cambios. Continúa, González, por favor. La siguiente. Entonces, anterior. Entonces, ahí él hablaba él nos ponía un ejemplo de un cambio al que él denominaba cambio 1 y un segundo cambio al que él denominaba cambio 2. Entonces, en el cambio 1, el sistema podría ser inmodificado. Es decir, que que su estructura pues no se alterara. A pesar de que hubieran algunos cambios, la estructura no se iba a alterar. Este sistema pues se basaba en la retroalimentación negativa. Y el segundo cambio
era que estos cambios podrían cambiar la estructura o el orden interno, y esto se basaba en la retroalimentación positiva. Entonces ahora sí continúa González, por favor. Entonces, pues la retroalimentación en este caso era el proceso pues en el que el sistema pues responde a una acción y lo que busca es mantenerse en su estado original o puede ser alterado. Entonces, la retroalimentación negativa en este caso, pues buscaba que el sistema no provocara ningún cambio. En cambio, la retroalimentación positiva permitía que hubieran cambios, pero que el sistema pudiera ir teniendo esa capacidad de cambio sin ser afectado negativamente. Entonces, los sistemas pues con capacidad de variar eran mucho más capaces, según el ejemplo anterior, de adaptarse a las alteraciones de su ambiente. Es decir, que podían ser capaces de subsistir ante los cambios que se provocaran de acuerdo a las circunstancias. Entonces creo que ese fue lo que como la síntesis de todo lo que fue esa última parte del capítulo 1. Listo. ¿Todos ya participaron? Sí, profe, todos participaron. Bueno, perfecto. Listo. Entonces miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente así muy rápido. Deja de compartir y yo comparto, por favor. Ok. Bueno, los últimos minuticos, ya hagamos el último esfuercito. Los considero que deben de estar todos cansaditos. Yo voy a hacer un breve resumen muy rapidito. Muy rapidito. ¿Listo? Miremos primero la nota. Este equipo así no. Listo. John Alexander Chincangana. Sí, profe. Jojoa Lady Johanna. Sí, profe. Okoro Sánchez Iván David. Sí, profe, acá. Arley Perafán. Sí, profe. John Freddy. Sí, profe. Fernando Bolaños. Perfecto. Listo. Miremos lo siguiente. Entonces, en este primer capítulo vimos lo que es el enfoque reduccionista y el enfoque sistémico. ¿Listo? John hizo una breve introducción sobre lo que era el tema, que eso es muy importante, que ustedes consideren siempre que hagan una exposición, contarle al público el camino que va a recorrer para que ello crea cierta expectativa en el auditorio y ver cómo es que desarrolla el paso a paso de ese camino que él expresa. ¿Listo? Contar todo. Contar en breve, en forma muy sucinta qué es lo que va a exponer. Eso estuvo muy bien. Argumentó lo que quería esta niña Alicia, donde ella estaba... John definió lo que es el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico, donde el pensamiento sistémico es como una especie de circuito y se consideran más variables, y en el lineal no se considera ese número de variables. Muy bien. Cada uno de ustedes
aportó conforme comprendió lo que le tocaba y eso estuvo muy bien. Cada uno puso su granito de arena en esta exposición, entonces los felicito. Espere que yo mire, yo anotaba por aquí unas cositas. Ya, listo. Después se intervino la ingeniera Joana hablando sobre Romario y también seguimos recalcando sobre estos dos aspectos, donde hay un director del equipo de fútbol y unos jugadores. Entonces ella hablaba de Messi, se enfrascó, no se enfrascó, enfocó mucho el tema de Messi, que es un gran jugador, perfecto, está bien, pero se ha comprobado que Messi en la selección de Argentina, pues no hace nada. Entonces, pero en el Barcelona juega muy bien, hace muchos goles y cuando está dentro de la selección argentina, pues no hace nada. Entonces, ¿por qué se debe eso? Porque cuando se reúne el equipo de Argentina hay un enfoque totalmente reduccionista, mientras cuando él juega en Barcelona, entonces hay un enfoque totalmente sistémico. Es decir, cuando están en Argentina, cada uno trata de hacer su juego, cada uno trata de sobresalir. Es decir, no hay una integración de todo el equipo. Hacen un juego totalmente individual y significa que el director no ve ese problema, ¿sí? Es que un director se coloca no porque sea el que tenga más capacidad profesional, sino el que sea capaz de colocar las fichas y sea capaz de integrar cada una de esas fichas. Entonces se suma el enfoque reduccionista e individual que tiene cada jugador y el otro problema es que el director no es capaz de manejar eso, dado la capacidad, digamos, económica de cada uno de los jugadores, su prepotencia y de todo, y el director entonces se deja subestimar y no hace el rol realmente. Por eso es que en un equipo de fútbol, ¿quién sale primero? ¿Los 30 jugadores o el director? No, sale primero el director, pero es que el problema, a veces dice, bueno, no, pues que el problema no es el director, ¿qué culpa tiene el director? No, es que la culpa es totalmente. Es que cuando tú nombras un gerente en una empresa, es para que sepa colocar las fichas, quiénes deben de estar trabajando y él debe de integrarse, él debe también ser una ficha también dentro de ese equipo y no aislarse totalmente. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo que dio Joana es una muestra clara que tiene que haber una integración entre cada una de las partes de los 11 jugadores más el técnico. Después intervino el joven David hablando sobre el Mediterráneo, donde él habló dando un ejemplo sobre el elefante, ¿correcto? Entonces colocaron 5 personitas totalmente vendadas y cada uno daba su opinión, concluyendo que ellos no determinaron que era un elefante. Entonces eso lo relacionó con 5 especialistas, un marinero, un mercaderista, un político, un economista, lo que sea. Y cada uno hablaba en forma aislada, pero no integró lo que cada uno decía. Entonces, si no integraba lo que cada uno decía, pues no podíamos sacar una conclusión que es en sí el Mediterráneo. Aunque él sacó unas conclusiones sobre cuál era el comportamiento al norte del Mediterráneo y cuál era el comportamiento al sur del Mediterráneo. Ese ejemplo es muy diciente, dado que realmente a veces nosotros vemos las cosas como estos 5 ciegos que trataron de determinar qué era ese elefante. Ese es un enfoque totalmente reduccionista cuando uno tiene una mirada, una mirada de ciego, ¿sí? Normalmente yo creo que el enfoque reduccionista es prácticamente alguno de esos ciegos que estaba determinando, que estaba palpando el elefante, ¿correcto? O sea, se tiene una serie de hipótesis, pero realmente nunca se demuestra. Se tiene una serie de hipótesis, pero nunca se integran una serie de hechos, de investigaciones para lograr un resultado, una teoría. Eso fue lo que dijo David
pero si ustedes se concentran un poquito y todo lo que han hablado tanto John como Joana y todos los demás compañeros, cuando hablan de enfoque reduccionista, están hablando de alguno de esos ciegos que estaba palpando el elefante. Después intervino Fernando con las brujas en SOR, o sea, esa empresa de brujas en SOR. Entonces, aquí lo más importante, esos dos son los bucles de retroalimentación, el positivo y el negativo. Pero aquí estamos hablando de una especie de cibernética de segundo grado. No es esa cibernética de que desarrolla actividades que el ser humano utilizando inteligencia artificial, sino una cibernética de segundo orden. Esa cibernética de segundo orden está más dada como al azar, como cuando yo les decía en una oportunidad que cuando uno está enfermo y después de ir al médico ya se siente mejor, así le dé una pasta que no tiene nada que ver con su malestar, con su molestia mental, ¿correcto? Entonces es una cibernética de segundo orden. Y si hablamos en la parte espiritual, donde se dice que si dos o más piden sobre algo, se les concederá. Sí, eso es cibernética de segundo grado. Ahora, ¿qué pasa con la lotería? Pues sencillo, había una retroalimentación totalmente negativa. Negativa porque era una retroalimentación negativa, porque mantenían el mismo objetivo, era comprar la lotería en el mismo sitio y esa era la retroalimentación negativa. Y la retroalimentación positiva, ¿en qué consistía? En que no compraban la lotería en otros sitios, sino era ahí en Brujas de SOR. Es decir, la retroalimentación negativa lo que hace es mantener el objetivo, siempre mantener el objetivo. Entonces, esa bola de nieve que iba creando esa empresa, porque ahí siempre ganaban, se daban los sorteos ganadores, ahí se formaba esa bola de nieve y era totalmente negativa. O sea, ¿quién conservaba el objetivo de mantenerse boyante, colocando buenos ingresos, todo? Pues era la retroalimentación negativa, era por parte de la empresa. Ella era la que estaba logrando ese equilibrio, ese objetivo que era mantenerse y prosperar y prosperar y prosperar. Pero eso no era más que una especie como de ley universal, es decir, pero cibernética de todas maneras, cibernética de segundo grado, porque es que la lotería puede caer en cualquier parte. Matemáticamente la probabilidad no es donde se más se compre, es en cualquier sitio. Entonces, simplemente se estaba dando cibernética organizacional. Lo más importante es que ustedes tengan claro qué es retroalimentación positiva y qué es retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa es cuando tu proyecto que estás desarrollando se mantiene, está cumpliendo las metas. En enero se hizo lo mismo, en febrero se hizo lo que tú hayas programado. Eso es retroalimentación negativa. Pero cuando dentro de tu proyecto todos tus objetivos comienzan... Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Oh. Dios mío. Cuando tus objetivos no se mantienen, están cambiando, o esa persona de doble ánimo que un día dice sí, que un día dice no, eso es una especie de retroalimentación positiva. Listo, eso es lo que nos hablaba Fernando. Después entró este joven Arley Perafán y comienza a hablar sobre el apéndice sistémico y comienza a hablarnos sobre lo que es el pensamiento sistémico, el pensamiento analítico y el pensamiento sintético. ¿Listo? Y sobre las guerras, sobre la revolución que formó Napoleón, no solamente Napoleón. Napoleón era un general y que comandaba un grupo de personas, así como en toda parte hay ejércitos y hay una personita que lleva la batuta, es el capitán. Entonces pues toda la gloria se lo lleva Napoleón, pero realmente quien hace el trabajo es esa voluntad, ese deseo vehemente
de ganar las cosas, es de los soldados, ¿listo? Mm, mm. Él hablaba sobre análisis versus pensamiento, pues cuando uno hace análisis lo que está haciendo es enfoque reduccionista y cuando uno trabaja sobre el pensamiento sistémico, pues lo que hace es integrar. Él hablaba sobre lo que es el pensamiento analítico. Cuando nosotros hablamos de pensamiento analítico, hablamos de enfoque reduccionista. Y cuando nosotros hablamos de pensamiento sintético, nosotros hablamos de pensamiento sistémico, porque el pensamiento sintético lo que hace es agrupar y el pensamiento analítico lo que hace es dividir a través del análisis. ¿Listo? También nos contaba un poquito Arley sobre lo importante que es la toma de decisiones dentro de un sistema. Lo que pasa es que este libro está enfocado a lo que es las empresas sociales y él recalca lo importante que es tomar las decisiones, pero viendo el problema en su totalidad. También hablaba sobre el pensamiento en silos. Lo que pasa en una empresa cuando hay pensamientos en silo es lo que hablaba Bertalanffy. Son esos investigadores, son esas ciencias, esas disciplinas que se encerraban y no transmitían las investigaciones que ellos hacían, ¿correcto? Entonces, cuando una empresa tiene pensamiento en silos es porque cada departamento trabaja en forma individual, en forma egoísta, en forma totalmente independiente y no hay comunicación entre cada uno de los departamentos. Ahora, si no hay una comunicación entre los departamentos, me imagino el tipo de gerente que tiene, ¿correcto? Después él hablaba la comunicación dentro de una organización y daba el ejemplo de las morsas. Realmente, pues, Basile, si no me equivoco, el nombre de la morsa que era encargada de llevar la información, pues él prácticamente tenía un pensamiento en silo, porque él estaba dando una comunicación que no era real, ¿correcto? O sea, estaba mintiendo. Es como si él prácticamente no llevara ninguna información. Y si no llevaba ninguna información, pues él tenía un pensamiento totalmente en silo. Y cuando se tiene un pensamiento en silo y dentro de la empresa no hay esa comunicación, pues se acaba, así simple y llanamente. Eh, él viene después, habla sobre las organizaciones y los cambios. Entonces, pues todos los cambios son buenos y hay que hacerlos. Lo que pasa es que cuando uno no hace cambios, lo más probable es que uno se enquilose, lo más probable es que uno se paralice, lo más probable es que uno siga en la zona de confort, ¿correcto? ¿Y por qué vos te preguntas por qué no se dan cambios en su vida? Porque tú sigues haciendo lo que estás haciendo y siempre te estás llevando al mismo sitio. O sea, si tú no haces cambios, pues ahí te vas a quedar. Es decir, vos te paralizas mental en todo aspecto. La vida es de riesgo, la vida es de riesgo. Entonces, si tú no asumes un riesgo, pues tú sigues haciendo, tú vas a permanecer en esa misma situación. Y eso es lo que nos pasa a todo el mundo, ¿sí? Nosotros no queremos salir del confort, pero sí estamos hablando por qué unas personas se han logrado esto, por qué se han logrado otro, porque realmente son personas que han tomado ese riesgo y han tomado esos cambios y no se han paralizado, no han tenido miedo y han tomado decisiones, ¿correcto? Entonces, pero eso ya esa toma de decisiones individual y muy personal y muy tanto de la parte individual, comunidad, grupo o de empresa. ¿Listo? Eso es más o menos el resumen que yo puedo lograr hacer de todo lo que expresaron. Los felicito. Entonces ahora sí vamos a poner la nota. Vamos a abrir. Este equipo está vuelto nada, te cuento. Listo.
falta ahorita reunirme con David, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos la primera evaluación completa, gracias a Dios. La segunda evaluación solamente falta David, que se queda ahorita conmigo. Y ya. Entonces, dentro de 8 días, ¿qué es lo que quedamos de hacer? Dentro de 8 días yo... ahorita les mando las preguntas. Dentro de 8 días hablo sobre lo que es sinergia. Y el parcial es sobre las preguntas que yo les envío. Ingenieros, muchas gracias por haber compartido conmigo este rato y les agradezco que hayan hecho esa presentación. Ingeniero John, Arley, Fernando, Joan, Joana y John Alexander, muchas gracias por el trabajo que hicieron. ¿Listo? Que pasen feliz noche. Nos quedamos un poquito con David, con Iván David. Buenas Juicioso. noches, Bien, profe. profe, que esté bien. Que les vaya bien. Buenas Juicioso. noches. Bueno, gracias John, gracias a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, ingeniera Joana. Hasta luego, profe. Hasta luego, John. Bueno, David, comentame ahora sí sobre las dos preguntitas. Pues sí, una pues la que se la pregunta que era cuáles eran los dos enfoques para el estudio general de la Ajá. teoría general de los sistemas, pues basados en el primer capítulo, pues es el enfoque reduccionista, pues es el cual pues está creado pues como su palabra lo dice, por su reducción y el análisis. Pues se habla de que coge una totalidad de un sistema y pues lo divide en partes, pero pues no lo integra. Pues ahora un ejemplo de eso pues tenemos pues como la biología, pues que está dividida entre, pues habla de una de las ramificaciones como es la física y la química, pues que es o sea, en total pues la biología es un sistema pues muy grande, ¿no? Y hay muchas otras cosas, pero pues todas están como muy aparte, pues es un ejemplo que yo encontré, o sea, no están integradas en un todo, en un sí como dice. Eso es el enfoque reduccionista. El sistémico pues habla de que coge una totalidad y la divide por partes, pero la integra y es pues está básicamente enfocado de una manera jerárquica. Pues esa sería como pues, las primeras preguntas que había usted. Listo, David. Ajá. Y la otra era pues lo de la recursividad, ¿no? Ajá, correcto. Pues la recursividad pues está como se dice jerarquizada por un sistema, subsistemas pues tras subsistemas, digamos, hay muchos subsistemas que integran una totalidad de la recursividad y pues integran para poder articularse en una sola particularidad, en un solo fin, como se dice. Listo. Listo, David, entonces ya le coloqué su nota, como la puede apreciar. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos evaluación 1 y evaluación 2. Entonces nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. ¿Vale? Listo, Inge, vale. Listo, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, igualmente, feliz noche.